La descripción literaria. La descripción literaria, como les decía, era para representar las percepciones sensoriales de un autor y su propósito es reproducir con palabras los rasgos característicos, atributos y detalles que componen la identidad de un ser o objeto. Entonces, describir, explicar todas esas características que tienen que van a permitir diferenciar o tener similitudes con otros o diferenciar de los demás. O también, como decía, cumple funciones tan diversas como desviar y suspender el relato, porque nos quedamos, ¿verdad?, atentos a toda la descripción y nos dejamos por un momento el relato, la historia que veníamos viendo, para comprender cómo era que era el lugar, cómo era el personaje, cómo actuaba, qué pensaba, todo esto. También a contribuir con la información de tipo lírico o sociológico. Sociológico decimos, ¿verdad? Porque durante la literatura o cuando escriben, van a expresar sus ideas, sus opiniones y también el aspecto que están viviendo, ¿verdad? O la situación que se está viviendo en esa época. Entonces, también vamos a ver esto, que aporta un sentido connotativo a los personajes o sucesos. ¿Por qué connotativo? Ya dijimos que va a dar otra información, ¿verdad? Aparte de la específica o la objetiva, sino que tiene algún otro significado para comprender mejor y busca también la belleza. Este sentido connotativo se lo da a los personajes o a los sucesos particulares de la narración. Y esta descripción puede ser de dos formas, paisajística o de los personajes. Cuando hablamos de la descripción literaria paisajística, hay una relación entre la lengua y la realidad y también la naturaleza y el paisaje. Porque también podemos hablar del ambiente, ¿verdad? Ese ambiente que puede aparecer, cómo era la situación, si era un lugar despejado, un lugar muy lleno de árboles, ¿verdad? Por ejemplo, en un bosque o en el claro del bosque. También el ambiente, si era un ambiente tranquilo o un ambiente conflictivo. Entonces, esto es parte de esto, ¿verdad? Designaciones representan las palabras o unidades lingüísticas con carga semántica que se combinan para producir esa descripción. También hace referencia a las personas o cosas por medio del elemento descriptivo, o sea, va describiendo todo esto. Cuando hablamos de entidades, son los sustantivos, los utiliza, ¿verdad? Estas palabras o unidades lingüísticas que decíamos son los sustantivos, adjetivos o verbos. En el caso de los sustantivos son las entidades, por ejemplo, si hay una montaña, si hay un lago, un bosque. En los adjetivos, cómo era, ¿verdad? Si era muy profundo ese lago, también si era muy iluminado, el color del lago, si era azul o era turbia el agua, la luz o era de noche, la forma que tenía, si era redondeada, también podría ser arcada, un semicírculo, en un pórtico, en un círculo, en lo alto, o estos serían en el caso de los sustantivos. En el caso de los adjetivos podía ser plano o accidentado, o sea, había montañas, ríos, lagos, todo como esos son los accidentes geográficos. Era ondulado. Y también en el caso del verbo, ¿verdad? Si había para dormir o podría ser para enderezar, serpentear el agua, ¿verdad? Serpenteaba. Entonces, a eso se refieren estas características que van a tener basados en las unidades lingüísticas, que les decía, estas categorías gramaticales podríamos tomar en cuenta, sustantivos, adjetivos o verbos.
verbos para la acción o procesos, ¿verdad? Como el movimiento, si está un oleaje, ¿verdad? El oleaje del mar, o para avanzar, caminar, despertar, tranquilizar. Entonces, a eso se refiere las designaciones o cómo es que se van a representar estas palabras para describir. Y también los tipos de designaciones, porque estas designaciones pueden ser de dos tipos también. El tipo por transferencia de valores y por designación propia. Cuando hablamos por transferencia de valores, se hace uso de la transformación en las unidades lingüísticas usando sustantivaciones del verbo y de los campos semánticos, que ya habíamos hablado que los campos semánticos son como los grupos de palabras, ¿verdad? O los conjuntos que le llamamos en matemáticas. Entonces, de frutas entran todas las frutas, ¿verdad? Melón, sandía, papaya, melocotón. Entonces, ese es un campo semántico. Se refiere a eso, de accidentes geográficos, la montaña, el lago, el río, el mar, el bosque, ¿verdad? También cualidades como el color, la luz o el movimiento, el empleo metafórico. Recuérdense de las metáforas, ¿verdad? Que lo vimos también en las figuras literarias, una metáfora. Entonces aquí para describir utilizan mucho las metáforas, solo seleccionando los rasgos o propiedades que crean más representativos de la entidad. Ya hablamos de las entidades, que eran todas las partes del paisaje, ¿verdad? Y para describirles cómo era ese bosque, si era frondoso o era pacífico, ¿verdad? O era muy peligroso. Entonces ahí ya vamos describiendo, ¿verdad? O en al atardecer o en el anochecer. También podría ser la noche o la larga noche o la negra noche, ¿verdad? Entonces, ahí podríamos ir usando ya este lenguaje connotativo que hemos platicado, ¿verdad? También se dice que la sustantivación en sí es el cambio de función de una palabra que no pertenece a la categoría de los sustantivos, pero mediante este procedimiento pasa a desempeñar una de las funciones de dicha categoría. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estas sustantivaciones, ¿verdad? No era un sustantivo, pero pasó a ser un sustantivo. Entonces, el verdor, por ejemplo, ¿sí? Es un adjetivo, el verde, pero ya al decir verdor, ya se convierte en un sustantivo. ¿Sí? El azul también, estos colores, el celaje, ¿verdad? Del cielo, del celaje, era resplandeciente, ¿verdad? En el adjetivo, pero le cambiamos, ya habíamos visto esto un poco de cómo se forman las palabras, ¿verdad? Entonces, podemos agregar otras terminaciones o sufijos y entonces se van a volver sustantivos. Entonces, a eso se le llama sustantivación. También puede ser por designación propia el uso directo del sustantivo o el adjetivo, ¿sí? O los verbos para describir. Entonces, por transferencia de valores es que hacíamos sustantivaciones, o sea que no eran palabras sustantivas, pero las vamos a usar ya como sustantivos, o le cambiamos la terminación y entonces ya lo vamos a cambiar, ¿verdad? Como, por ejemplo, amanece, amanecer. Entonces, era un sustantivo y pasó a ser un verbo. Entonces, eso es por transferencia de valores, porque se transfiere ese valor que no era, ¿verdad? Pero ahora ya es, cambiándole la terminación. Y por designación propia, porque es un adjetivo, es un sustantivo y es un verbo, ¿verdad? Siempre.
para describir estas entidades que habíamos hablado y representan las realidades mismas de sus significados y las describen directamente. Esto es basado en las designaciones que se utilizan para la descripción paisajística. Ahora, cuando hablamos de descripción literaria de los personajes, que era el otro tipo de descripción, vamos a enfocarnos en los rasgos, ¿verdad? Cuando es una caracterización de los rasgos internos, o sea, lo que no vemos, o sea, sí lo vemos, pero no es un rasgo físico, ¿verdad? Sino es los sentimientos, las emociones, el carácter, los hábitos, las costumbres, características morales, ¿verdad? Estas características morales, espirituales, sentimentales o psicológicas, vamos a hablar de una etopeya. Esta etopeya es la descripción de los personajes, pero lo interno. Cuando hablamos de un retrato, es la descripción que combina ambos rasgos, es un retrato, ¿sí? O sea que combina lo interno y lo externo. Lo externo se llama prosopografía, ¿sí? Prosopografía es la descripción de los rasgos físicos, podríamos decir, del exterior. Rasgos físicos o externos. Aspecto, se refiere a este aspecto físico o externo. Esa es prosopografía. La etopeya era lo interno y el que es de los dos es un retrato. Se describe la combinación, ¿verdad? Los rasgos combinados, tanto la caracterización integral, o sea, cómo está toda la persona y también completa, ¿verdad? Integral o completa de la persona o del personaje y sus particularidades tanto físicas como psicológicas. Entonces, esas son las tres formas de describir a los personajes. Puede ser una etopeya, que es rasgos internos, una prosopografía, que son los rasgos externos o lo físico. Y si no, podemos describir haciendo un retrato, tanto hablando cómo era físicamente como cómo se comportaba, qué pensaba, qué sentía, ¿verdad? Todas estas partes espirituales, sentimentales o psicológicas y sus costumbres. Entonces, esto es relacionado con la descripción literaria. Resumiendo, descripción literaria, dos formas, paisajística y descripción de personajes. La paisajística usa designaciones y las designaciones pueden ser por transferencia de valores y por designación propia. Y la descripción de los personajes puede ser etopeya si solo se describen los rasgos internos, o sea, todo lo que está dentro, ¿verdad? El carácter, los hábitos, las costumbres, y prosopografía, lo externo, los rasgos físicos. Y si se describen los dos, se llama retrato. Muy bien.